bienvenida un día más. Con todos ustedes tenemos el privilegio, el placer de agradecidos siempre porque nos permitan entrar dentro de ese hueco de su tiempo tan valioso, el poder ofrecer una meditación, una reflexión, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, pero que nos lleva a mejorar nuestra vida espiritual, a poder adentrarnos dentro de las dimensiones del Espíritu de Dios, que es nuestro deber como cristianos, como cristianas. Y estamos hablando un tema interesante acerca de las cisternas rotas, porque dos males, decía el profeta Jeremías, de parte de Dios, había hecho su pueblo. Número uno, haberle dejado a él fuente de agua viva, haber dado las espaldas a Dios, y hemos aplicado ya bastante ese primer concepto. Y número dos, también había un segundo mal, y era haber cavado para sí cisternas rotas, que no retienen agua además. Y estuvimos viendo cómo eso es así. Y estuvimos también analizando esos 3 puntos en los que sabemos que no vamos a ser saciados jamás a través de cisternas rotas. El primer punto, y son 3 puntos de negatividad, 3 puntos para meditar, reflexionar y cambiar nuestra vida, es que no sacia ni llena. Una cisterna rota se vacía. Por lo tanto, aunque usted intente llenarse de algo, siempre se va a vaciar. Por eso la única llenura debe de ser la del Espíritu Santo, debe de ser la de Dios a través de su palabra, de su presencia y de las cosas que no son vanas y no son transitorias ni pasajeras. En segundo lugar, estuvimos viendo también, solo por encima recuerdo, que nos va a cautivar y a esclavizar. Como vimos en Romanos nos dice que cualquiera que se somete, Romanos 6, a alguien para obedecerle, se hace esclavo de ese alguien, bien sea para el pecado, si es a través del pecado, para destrucción, o bien sea para la justicia y nos da vida. El pecado trae muerte y destrucción, mientras que la justicia trae vida. Y en el tercer lugar, nos destruye y arruina. Y en el mismo texto de Jeremías decía que se había venido Israel a ser esclavo. Acto seguido pasamos a analizar esa primera fuente, hay muchas más, pero estamos viendo la primera fuente rota, la cisterna rota, mejor que fuente, si me permite, la cisterna rota del placer. El placer hemos visto que es momentáneo, es temporal. Hay personas que por, de alguna forma, desconectar de la problemática, snifan pegamento, inhalan pegamento, o se toman una copa, o toman droga, o hacen cosas que pueden producir un placer, el placer de la sexualidad, el placer, cualquier cosa que pueda subir la adrenalina, pero eso, permítame decirle, es una cisterna rota que produce un placer momentáneo o un olvido momentáneo, pero jamás va a poder sustituir, reemplazar lo que es la verdad que está en el Evangelio. Estuvimos viendo la parábola del hijo pródigo, si usted recuerda. Vamos a reenganchar desde ahí, vamos a retomar. El hijo pródigo gastó toda la fortuna que tenía como hijo, pero él anhelaba poder estar en la casa del Padre, porque él decía al final, cuando lo perdió absolutamente todo, anhelaba llenarse el vientre de las algarrobas de los cerdos que él cuidaba. Y dijo, yo aquí mendigando y los jornaleros en la casa de mi padre con abundancia de pan. De modo que el hijo pródigo tuvo la dicha de volver en sí con la ayuda del Señor, es algo milagroso, y desear volver a la casa del Padre. Ahí es donde lo dejamos. Luego, existe un vacío que no fue llenado, y ya empezamos hoy. Hay un vacío en el hijo pródigo que no llenó absolutamente nada, ni siquiera la fortuna que gastó, la herencia que gastó en prostitutas, en alcohol, en fiestas, en borracheras. No llenó, era un placer temporal, momentáneo y puntual, pero no llenó, no sació jamás a este ejemplo que nos da la palabra de Dios. Ese vacío lo encontramos en Eclesiastés 3:11. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 3, y lo hemos hablado en otras ocasiones, y es interesante ver cómo el que nos ha creado, nuestro Dios, el Creador, nos refleja la verdad. Nos dice que Dios ha sembrado la eternidad en el corazón del ser humano sin que nosotros alcancemos a comprender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
este versículo, más allá de lo literal, nos está reflejando que hay algo en cada ser humano, que todos somos creados por Dios con el mismo patrón, con la misma necesidad. Hay un vacío que se llama poner eternidad, el deseo de aprender, de mirar a las estrellas, el deseo de conectarnos con Dios, que muchos han tergiversado, han torcido, han pervertido y se han conectado a lo que le llamamos más allá. Han entrado en conexión con el mundo de los muertos o con el de los fantasmas, llame usted como quiera, al más allá, que la palabra de Dios nos habla que eso es ocultismo y que son prácticas que los hijos de Dios no deben de realizar. Y hay unas consecuencias que usted puede investigar en la palabra muy interesantes, pero que en otros programas también hemos hablado de ello, pero que no es el tema ahora. Y debemos de evitar eso, pero el hecho es que Dios nos creó con un deseo de buscarle. Ya Adán y Eva fueron creados para relacionarse con Dios. El pecado rompió la comunión, pero ya nació ahí un Abel que dio lo mejor, la mejor ofrenda a Dios. Y hubo un Noé, y hubo un Enoc que caminaba y era amigo de Dios. Y vamos viendo cómo siempre han habido personas como Abraham y como tantas otras que miraban al cielo, miraban a las estrellas, buscaban respuesta. La cisterna del placer se convierte en un cautiverio cuando las personas no tienen a Dios. Es bueno disfrutar de las cosas que Dios nos da. El sabio Salomón lo dice, que es un don de Dios disfrutar de cuando uno trabaja, cuando uno gana su dinero legalmente, honradamente. Dice que dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, al rico no le deja dormir la abundancia. Luego, hay un don de Dios que explica Salomón en Eclesiastés, que es disfrutar del fruto del trabajo. Y hay cosas placenteras que Dios nos permite vivir. El placer de la familia, el placer de la amistad, el placer de tener una buena comida, una buena cena con personas que son amadas, con edificación, reconstrucción, ánimo, consuelo, fortaleza. Eso es algo que es de Dios y es un don que Dios nos da. Pero ese deseo, ese vacío de buscarle, lo ha sembrado Dios para que podamos tener relación con Él. Y esta cisterna que está rota del placer nos lleva a olvidarnos de Dios e intentar llenar ese vacío como si fuera un puzzle, una pieza que ninguna encaja. Solo hay una que puede encajar, se llama Jesucristo. Ese Jesucristo es el que necesitamos todos. Y quizá usted está buscando placer en las salas del bingo, en los juegos de azar, en la droga, en el alcohol, en el sexo, en las relaciones, en los cambios de lugar donde reside, en el amor al dinero. Hay muchas cosas que a usted le pueden producir un placer, el gastar, los hobbies, y todo eso en su justa medida, teniendo a Dios en el centro de su corazón, teniéndolo bien ubicado, no es malo, porque no intenta llenar un vacío, sino ser pleno con las cosas que Dios le permite vivir. Eso es diferente a querer tapar a Dios con un dedo, como si fuera el sol con un dedo, taparlo y decir, el sol no existe porque ahora mismo lo estoy tapando con el dedo. Y es verdad que lo tapamos, pero el sol sigue estando ahí. Quizá no nos dé ese rayo de luz, ese haz de luz, y no nos deslumbre, pero el sol sigue estando ahí. De modo que, como decimos, esa eternidad ha sido sembrada. ¿Pero qué nos dice en Juan 7, versículo 37 al 38? Quiero leerles para que podamos entender dónde está el verdadero poder saciarnos de las cosas que Dios ha preparado. Dice en Juan 7, 37 la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, mire usted, él con determinación, hubo una fiesta varios días, y el último día de la fiesta, con valor, con determinación, con verdad, con santidad, con justicia, Jesús se puso en pie. Y cuando Jesús se pone en pie y va a hablar, es que hay que escuchar lo que le está diciendo, no va a hablar vanidades. Y dijo Jesús: si alguno tiene sed,
Si alguno quiere llenar ese vacío, si alguno ha experimentado como aquella mujer samaritana que 5 maridos había tenido y el actual no era su marido, estaba en una relación de adulterio, donde estaba intentando saciarse, como muchas personas intentan buscar en una relación lo que no tienen en el hogar. Muchas personas equivocadamente tergiversan la palabra, se ponen de espaldas a la palabra, sacan un texto del contexto, crean un pretexto y sacan incluso versículos para justificar. Pero hemos de ser sinceros y honestos, íntegros ante la palabra de Dios. Esa mujer samaritana no estaba saciada y esa representación de que va a sacar agua es porque su cisterna está rota. Más allá de lo literal hay un símbolo. Y cuando Jesús le habló, dejó su cántaro. La sed se le quitó. Observe que la sed de la mujer samaritana desvaneció, desapareció. Porque esa mujer, más allá que una sed natural, física de agua que todos bebemos, como él le dijo, si bebes de esta agua vas a volver a tener sed. Pero el agua que yo puedo darte quitará tu sed para siempre. Esta mujer entendió, escuchó, y cuando tuvo una conversación con Jesús, dice que dejó su cántaro y se marchó a la ciudad a testificar de él. ¿Sabe algo? La mujer fue sedienta al pozo, pero sin necesidad de beber agua natural, H2O, salió saciada. Dejó el cántaro, no le importó en ese momento saciar su paladar con agua natural, hidratar su cuerpo con agua natural, porque había un agua viva que había sobrepasado las expectativas naturales y ahora había hecho algo sobrenatural, había llenado su alma. La conversación con Jesús llenó su alma, traspasó su ser y le dio nuevas fuerzas de vivir. Entendió que el camino por el cual ella estaba transitando, estaba deambulando, no era el camino del gozo, el camino de la paz, el camino de la felicidad. Entendió que había un vacío, que como beber agua todos los días tiene una persona que beber. El estar cambiando de pareja, de compañero, era algo que iba a tener que hacer de por vida, porque nunca iba a saciar el vacío con esa actividad. Por eso Jesús ahora en Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed de sentirse lleno, feliz, gozoso, el placer que otorgan cosas creadas, es un error, es un desvío. Por eso Jesús fue tentado en el desierto. Mire, la primera tentación, el placer de tomar un pan. Imagine 40 días sin comer y el diablo le dibujaría esas piedras. Si tú eres hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. Él pudo darle una visión y Jesús pudo, cuando alguien tiene hambre, pasa junto a una panadería. Usted sabe el olor, el perfume de ese pan recién hecho, recién horneado. Y Jesús no satisfizo, no buscó satisfacer su deseo personal. Sabía que ahí no estaba el ser saciado. Él sabía que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no iba a tomar una cisterna rota, había un propósito, claro que iba a comer, pero eso es secundario. Él tenía toda la vida para comer. En ese momento tenía que hacer lo que Dios le había instruido a hacer. Y por lo tanto, no intentó saciar sus apetitos, sino cumplir los designios de la voluntad del Padre. La segunda tentación le reflejó también saciarse de que él, al ser hijo de Dios, los ángeles lo iban a coger. Lo llevó al pináculo del templo, a lo alto, y le dijo, salta, y si eres hijo de Dios, demuéstralo, los ángeles te van a coger. Algunas veces podemos sentir placer de decir, uy, mira, soy de Dios, y no me va a pasar nada. Pero no podemos caer en querer llenar nuestros vacíos con ningún tipo de placer o de reto o de simplemente emociones, sensaciones o demostraciones de poder de Dios hacia nosotros. No. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús lo hizo con el Padre, por eso lo hace, porque el Padre está en él. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Y ahora él dice, si alguien tiene sed de algo, necesidad de algo, venga a mí, no vaya al mundo, a las cisternas rotas. La tercera tentación, y todos los reinos de este mundo yo te daré si tú postrado me adoras. Y él los tenía, Satanás los usurpó.
en el Edén. Él tiene una autoridad, la tiene, aunque nosotros tenemos la autoridad delegada de Dios para deshacer las obras del diablo. Nosotros podemos deshacer las obras del diablo con la autoridad de Dios. Eso es cierto. Por eso, cuando nos da la autoridad Dios de deshacer las obras del diablo, algo que Jesús hizo y nosotros tenemos que aprender a hacer, es no dejarnos embaucar por lo que podemos recibir en este mundo. Jesús rechazó la oferta. No iba a postrarse ante Satanás. Y usted y yo no es que nos postremos ante Satanás, es postrarnos al deseo. Es renunciar a Dios por un momento de placer, un momento de gloria. Jesús tenía claro que no, por eso aquí Él se levanta con autoridad y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Quien ve que en su vida falta algo, venga a mí, que yo se lo voy a dar. Si no le llena a usted la vida pecaminosa, si usted está esperando que venga el fin de semana para disfrutar de la compañía de amigos, de amigas, de alcohol, del sábado noche, el viernes noche, pero llega un domingo y usted se siente deprimido, deprimida, si usted está siendo una persona aparentemente íntegra y luego resulta que tiene por ahí sus trapos sucios, sus jugadas ocultas, y usted se da cuenta de que no va por un buen camino, está gastando lo que no tiene, se está endeudando para gastar más y más, está haciendo un agujero en su economía familiar, si usted está buscando el placer en cosas que le están denigrando como persona, y nadie lo sabe quizá, pero Dios lo ve. Hoy la palabra de Dios sigue siendo igual de firme, eficaz y directa. El que tenga sed, venga a Cristo y beba. El que tiene una necesidad de saciarse, el que tiene un síndrome de abstinencia, una necesidad, una adicción a lo que sea, venga a Cristo y beba. Porque Él es el único que puede saciar la sed. Después, a continuación, dice: el que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Observe que aquí hay un matiz muy importante. El que cree en Jesús, no como aquí en esta nación, en España, usted pregunta: ¿cree en Jesús? Sí, yo creo, toda la vida, me he leído la Biblia 20 veces y quedamos asombrados, pero no conocen a Jesús. No es creer en Jesús como un amuleto, como un ídolo, como nos hayan enseñado nuestros antepasados, nuestros ascendientes. Es creer en Jesús como dice la Escritura. La Escritura dice como Señor, como Rey, como Creador, como Salvador. Como que nosotros vivimos ahora en dependencia y bajo su cobertura y señorío. Cuando nosotros creemos, como dice la Escritura, cuando nosotros creemos implica obedecemos, servimos, honramos, como dice la Escritura, entonces y solo entonces, de nuestro interior, ya no hay que buscar, observe la diferencia, una cisterna rota. No, ahora de nuestro interior van a brotar. Observe cómo dice: de nuestro interior correrán ríos de agua viva. El pecado ya nos saciará. Ahora nosotros seremos de los que sacian. Habrá en nosotros una fuente, como dice en otro pasaje, que brotará para vida eterna. Seremos fuentes de agua, no cisternas rotas que pierden agua, no un neumático pinchado, sino un compresor que da aire a los neumáticos. Tendremos la capacidad de llenar a otros de esa agua de Dios. Tendremos la oportunidad no de ser como ese niño que lleva desde la orilla de la playa en sus manos y va cayendo el agua entre las grietas de los dedos, y cuando llega a su castillito de arena no le queda agua, cae una gotita. No, seremos una cisterna, pero un manantial de agua para todos aquellos que la necesitan. Aquellos que están desesperados, en depresión, en amargura, aquellos que están sin ganas de vivir, recibirán de usted y de mí. Si nosotros creemos en Jesús, como dice la Escritura, y dice que el que cree tiene que permanecer, en la palabra en Juan 8, el que cree en mí, mi palabra guardará. Y dice que permanece, en los que permanecen. Había dicho Jesús en Juan 8, a los que habían creído en Él: si permanecéis en mi palabra,
Si nosotros permanecemos en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si usted se siente encadenado, si usted se siente atado, atada a lo que sea que le produce placer, que no puede dejar de tomar una pastilla para dormir, para desahogarse, para sentir que hay una calma de la tempestad que usted está viviendo, déjeme decirle que Jesús es el único que puede llenar nuestro vacío. Jesús es el único que puede hacer que no busquemos una cisterna rota, que al día siguiente va a tener usted que volver a recaer, volver a retomar ese vicio, esa dependencia, para encontrar un momento de paz, ficticio por supuesto y fingido. Hoy Jesús viene a libertar, hoy Jesús viene a romper cadenas. Hoy Jesús a través de su palabra le reta a que si usted cree en Él como dice la Escritura, no de una manera religiosa, quizá hay formas religiosas de creer en Jesús, una religión que nos han enseñado, una religión que ha quedado en el sustrato de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro subconsciente. No, es como dice la Escritura, es que Él es el Señor y nuestra vida tiene que ser para Él. Y es una vida de obediencia, porque el que le ama, su palabra guardará. Y si usted cree, es porque la palabra ha llegado a usted y al creerle le pone antes que su propia mente y a su propio corazón, antes que su propia tradición y sus propias enseñanzas, porque tenemos que desaprender para aprender. De tal modo que yo le reto hoy, quiero orar por usted, quiero orar por nosotros, que podamos creer en Él, como dicen las Escrituras, para no tener una cisterna rota, por placer, buscando el placer, sino ser, como nos dice, ríos de agua viva. El agua viva es Cristo, Él sacia nuestra sed, pero Él quiere hoy que usted sea un río de agua viva. ¿Le parece bien el reto? ¿Acepta el reto? Solo deje que oremos. Vamos a dejar que Él ponga lo que nos falta y quite lo que nos sobra. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti para pedirte por cada persona que está siguiendo este programa. Y yo te ruego por cada uno de ellos. Y yo suplico e intercedo por sus vidas. Señor, como nos has revelado, como hemos recibido en esta mañana, tú nos hablas al corazón. No vamos a saciar nuestros apetitos de gozo, de alegría, de felicidad, a través de una dependencia a cosas terrenales. No va a ser así. No vamos a poder saciar nuestra sed, no vamos a poder saciar nuestro instinto de placer a través de la droga, del alcohol, de dependencias, de cadenas, de contactos con personas, de sustancias químicas. Solo hay algo que puede hacer que nuestra vida sea llena de ti, y es la presencia de Jesucristo. Creer en ti, como dice la Escritura. Si creemos en ti, como dice la Escritura, de nuestro interior van a brotar ríos de agua viva. No solo vamos a ser saciados, como dijo Jesús a la samaritana. Y yo te ruego por aquellas personas que al otro lado se sienten atadas, que tienen ese cántaro y cada día van al pozo del placer. Un pozo que es una cisterna rota, que les da placer por unos minutos, por unas horas, pero volverán a buscar, como dicen Proverbios, y aún después de todo, con lo amoratado de los ojos, estando en lo alto del mastilero, aun cuando acabe todo, lo volverá a buscar. Esa dependencia que no se puede romper. Yo hoy, en el nombre de Jesús, me pongo de acuerdo con todos aquellos que tienen los ríos de agua viva y ordenamos que toda persona que está cautiva, toda persona que está dependiente, toda persona que está atada a cisternas rotas de placer, que momentáneamente les dan una intensidad, una adrenalina y una experiencia donde se sienten gozosos o se sienten en paz, hoy abran los ojos y tengan la determinación de decir: no, Señor Jesús, yo te quiero a ti, yo rompo, dejo mi cántaro como la mujer ante Jesús en Samaria. Yo dejo mi cántaro, no voy a buscarlo más, voy a buscarte a ti, voy a pegarme a ti. Yo quiero creer en ti, como dice la Escritura, y que de mi interior broten ríos de agua viva. Padre, en el nombre de Jesús, pon ese deseo y sea rota toda dependencia de cualquier persona, de los que estamos aquí conectados en esta hora.
en el nombre de Jesús. No hay un nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre que no sea el tuyo. El nombre de Jesús. En el nombre de Jesús desatamos libertad, liberación, restauración y sobre todo una nueva vida, siendo fuentes y ríos de agua viva en cada uno de los que han sido, de los que buscan cisternas rotas. Que esa bendición caiga sobre cada oyente para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y con esa oración en fe, en victoria, en deseo, les bendigo, les deseo una feliz semana y desde luego espero que ustedes sean libres y tengan manantiales de agua viva en su interior, como Jesús nos prometió. Créalo y recíbalo, busque a Dios en el nombre de Jesús. Sea bendecido.